Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa dirigido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Es para nosotros un gusto poderles dar la bienvenida a este programa en el cual abordaremos la lección número 10 que lleva por título Cónyuges, juntos en la cruz. En esta lección de esta semana vamos a estar analizando Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Es una porción bíblica muy interesante y en muchas ocasiones mal entendida. Saben que cuando nosotros hablamos acerca de la carta de Efesios en general, la unidad recorre como un hilo de oro la carta totalitaria de Pablo a los Efesios. La unidad, pues, no únicamente se aplica entre judíos y gentiles en la iglesia. En realidad, nosotros podemos encontrar que en toda la epístola, el apóstol Pablo menciona que el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es quien produce la unidad en el ser humano mediante la salvación, mediante el bautismo, mediante la fe, mediante los dones espirituales, mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, mediante la transformación de nuestro andar en la vida según el modelo de Cristo y finalmente mediante la sabiduría cristiana. Es por eso que durante esta semana estaremos abordando el tema del sometimiento en el ámbito matrimonial, entendido claro desde el punto de la unidad en Cristo, para que lo podamos comprender todavía mejor y en una forma correcta y sencilla. Ojalá que al estudiar esta semana podamos recabar algunas lecciones que nos ayuden para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria y que nos ayude pues a ser unidos, no únicamente con las personas que nos rodean fuera de nuestro hogar, sino incluyendo también en el seno familiar. Es para nosotros un gusto saludarles también a los que nos están observando desde diferentes lugares. Sabemos que nos observan desde Europa, desde Sudamérica, Centroamérica, por ejemplo, de Santiago de Cuba. El pastor Adaías nos mandó un mensaje la vez pasada. Desde Ecuador, también la hermana Charito, desde República Dominicana, desde Panamá, desde Colombia, la hermana Helen Bravo, que nos menciona que es una fiel seguidora. Desde Uruguay, la hermana Claudia, desde la isla de Puerto Rico, Carmen Iris. Estamos muy contentos que compartan con nosotros sus apreciaciones, sus comentarios. Participen en la caja de chat. Los apreciamos cuando vemos que comparten también lo que nosotros estamos preparando para ustedes, de tal manera que otras personas más puedan conocer del mensaje de salvación a través de la lección de escuela sabática. Les vamos a invitar para que hagamos una oración y comencemos con el repaso de esta lección. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por tus bondades. Gracias por los santos ángeles que nos acompañan, que nos cuidan, que nos libran de peligros que a veces ni siquiera nos imaginamos. Gracias también por la presencia y dirección de tu Espíritu Santo. Rogamos que sea Él, Señor, quien nos ayude a comprender en una forma correcta y sencilla tu palabra. Y también, Señor, que sea Él quien nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, al analizar y comentar esta lección número 10. Permite, pues, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden de compartir esta programación con sus contactos. Quien no se ha suscrito al canal, suscríbase, denle like y entonces compartan con otras personas para que podamos llegar a más personas con este mensaje de salvación. Quédense con nosotros que en un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 10 que lleva por título Cónyuges juntos en la cruz. Les voy a comentar los 3 puntos que vamos a estar analizando durante este repaso. Punto número 1 tiene que ver con consejos
a los esposos. Segmento número 2 lleva por título La esposa de Cristo. Y el segmento número 3 tiene por título Una sola carne. En este momento vamos a analizar el segmento número 1, consejos a los esposos. Quisiera presentarles a los pastores que nos estarán acompañando durante el repaso de esta lección número 10. Se encuentra con nosotros el pastor Francisco Ramón de Dios, quien ha estado ya en varias lecciones aquí en este programa Creciendo en la Palabra. Bienvenido nuevamente, pastor Francisco. Muchas gracias, qué alegría poder saludar a los hermanos y bueno, volver a participar, pastor, en este estudio que siempre enriquece, uno se enriquece. Y bueno, deseamos que el Señor pueda usar este comentario para también enriquecer la vida de aquellos oyentes que nos siguen. Un gran saludo a todos nuestros hermanos. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Francisco. Siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. También se encuentra con nosotros un nuevo integrante aquí en el repaso de la lección Creciendo en la Palabra, y nos estamos refiriendo al pastor Jorge Alberto Pérez, quien es pastor del distrito de Campestre aquí en nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor Jorge. Gracias, pastor David. Para mí es un gusto poder participar en los comentarios que estoy seguro serán de gran bendición para nuestros hermanos, que nos ayudarán a comprender mejor el plan de Dios para nuestras familias, para nuestras esposas, para nuestros hijos. Así que un gusto saludarles y deseamos que sea de bendición para cada uno de nosotros esta lección. Muchas gracias, pastor Jorge, que Dios nos use poderosamente y que sea de gran bendición para todos los que nos observan. Entrando de lleno a la lección de esta semana, comenzamos en Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice ahí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la pregunta es, pastor Francisco, ¿por qué es tan importante Efesios capítulo 5, versículo 21? Porque eso nos ayudará a entender los siguientes textos que analizaremos durante esta lección. Es tan importante este versículo que el autor de la lección lo menciona como una bisagra. Es correcto, pastor. Bueno, debemos recordar que esta sección de la carta de Pablo no debe separarse de la sección anterior que ya se estudió la semana pasada. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 33 comprenden esta sección que se le ha titulado La vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu está caracterizada por cantos, por acciones de gracia y por último el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios por sumisión mutua. Esa sumisión mutua es la que ese puente que une ahora este nuevo estudio que tiene que ver con los cónyuges, la relación del esposo y de la esposa. No se termina allí, la relación de los padres y los hijos y la relación de los maestros y sus siervos. Claro que la Biblia ocupa la palabra esclavos como era en el mundo greco-romano. Esta nueva vida, esta sumisión debe ser acorde a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. El mismo apóstol Pablo dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice el versículo 2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que, Pastor David, la razón por la que este texto es
relevante en el estudio de esta semana es que pone la plataforma. Y esa plataforma, algunos comentaristas dicen que tiene que ser en el temor del Señor, como conviene en el Señor. De hecho, es como un corchete. Si ustedes revisen el versículo 21, hay una palabra allí que para referirse a la relación con respeto, una relación con amor. Pero en el versículo 33 dice, en todo caso cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y ocupa esa misma palabra, pero la Nueva Versión Internacional cambia la frase, y en lugar de ocupar esa reverencia que se manifiesta al Señor, ocupa para referirse a una relación de respeto mutuo. Y eso tiene que hacerse manteniendo la unidad del Espíritu, que es lo que Dios pretende para su iglesia, que no solamente se viva en el círculo eclesiástico, sino que alcance, dice el comentario de la lección, el microcosmos de la vinculación de un hombre y una mujer, y esa es la familia, que viene también a ser como uno de las metáforas que el Señor ocupa para referirse a su iglesia. Muchas gracias, Pastor Francisco. Me parece que esta parte, su comentario es muy importante. Este versículo 21, donde comienza con la introducción del sometimiento, comprenderlo desde el contexto, que tiene que ver con la unidad que abarca prácticamente toda la carta a los Efesios. Porque si no lo entendemos desde esa perspectiva, desde el contexto de la carta, nos desviaremos en la interpretación de los textos que vienen a continuación. Y es por eso que muchas personas han cometido errores en la interpretación de los siguientes versículos, donde menciona que el marido es cabeza de la mujer, que la mujer tiene que someterse a su marido. Los aislamos esos textos bíblicos y no lo entendemos desde la perspectiva que nos acaba de explicar. Muchas gracias, Pastor Francisco. Pastor Jorge, ¿qué quiere entonces, tomando esto en cuenta que ha dicho el Pastor Francisco, qué quiere decir Pablo cuando exhorta a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? Gracias, Pastor David. Encontré un comentario que dice lo siguiente acerca del sometimiento. Esta actitud considera a los demás y sus necesidades como más importantes que uno mismo. Es el hecho de subordinarse a otros en vez de elevarse sobre ellos. La sumisión y la consideración mutuas desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad con respecto a las opiniones o preferencias propias. Esta sumisión está templada por una reverencia a Cristo y es el producto de la llanura del Espíritu Santo. Esta actitud de sumisión mutua en el amor fraterno y el temor santo de Cristo contribuye a la unidad de la iglesia, que como bien menciona Pastor David, Efesios habla de la unidad. Y el sometimiento tiene que ver como el ejemplo de Cristo, que se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores y no merecíamos ese sacrificio en nuestro favor. Sin embargo, Cristo se dio a sí mismo. Y creo que ahí está el enfoque. Creo que cuando la iglesia comprenda qué es el someterse y entendemos a la luz de este comentario que acabo de leer, entonces quiere decir que someterse es atender las necesidades, ver en qué puedo hacer más por la persona, de qué manera puedo mejorar su vida o su relación con Dios. Y claro que en este sentido también muestra el ejemplo de Cristo Jesús como cabeza del hogar, ¿verdad? Como cabeza de la iglesia. Y creo que nos enfoca,
porque Cristo nos da su amor, manifiesta su amor por cada uno de nosotros, que siempre nos ve con amor, precisamente, nos ve con amor y no ve nuestros defectos. Y a veces creemos que el someterse en nuestra cultura occidental tiene que ver con doblegar a las personas, de ver quién es el más fuerte. Y no, aquí todo lo contrario, sino que nos invita a que veamos, exaltemos incluso, en lugar de sobajar a las personas, nos está invitando a restituirlas, a restaurarles, a mostrarles gracia, a mostrarles amor, piedad unos a otros. ¿Y qué pastor no quiere tener una iglesia así? Una iglesia donde reinen estos atributos que el Señor tiene y ha manifestado para con nosotros. Así que el someterse tiene que ver más allá de lastimar o tener el dominio sobre algo, tiene más que ver con más bien atender la necesidad, amar, restaurar a los miembros y más allá a nuestras esposas, que veremos más adelante. Muchas gracias, Pastor Jorge. El versículo 22 dice: las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La mujer se somete a su marido, no como a un jefe, sino como a Cristo mismo, como su Salvador, como su protector. Cuando nosotros hablamos de la sumisión, debemos de entenderlo en el sentido, en relación de que la mujer tiene que respetar, reconocer, apreciar a su esposo como su protector y ayudador. La Biblia en ninguna parte ofrece fundamento o algún concepto que mencione que la esposa es inferior a su esposo y que por lo tanto debe someterse a su esposo como si su esposo fuera un superior. No hay ninguna evidencia bíblica en esa dirección. Aquí Pablo lo que está enseñando, o el consejo que le da a las esposas, es algo así como tener una actitud correcta de humildad y de respeto que la esposa debe tener por su esposo. Pero cuando avanzamos en el texto bíblico, podemos encontrar un poco más adelante, versículos 28 al 30, que también el apóstol Pablo le da consejos a los esposos. Pastor Francisco, cuando hablamos acerca de cómo trataban los esposos a sus esposas, es importante mencionar el momento cultural, la época grecorromana del tiempo de Pablo, para que podamos quizás entender un poco mejor lo que está sucediendo. ¿Cómo era pues el mundo grecorromano de la época de Pablo en cuestión de la potestad que tenía un esposo sobre su esposa? Claro que sí, pastor. Saben que en el estudio de esta semana nosotros descubrimos algo que no ignoramos y que tampoco somos ajenos a esto. Y era que el contexto social era desafiante. El contexto social era un contexto donde se abusaban los que más podían, los más poderosos abusaban del débil, de la viuda, del huérfano. Y bueno, si eso ocurría en la sociedad, en el hogar también ocurrían estos abusos. En el contexto grecorromano hay una frase para referirse al padre de familia y es el pater familias. Y bueno, la ley de alguna manera le confería al padre de familia castigar severamente e incluso matar a su esposa, a sus hijos y a sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales. Bueno, esa es la razón por la que el apóstol hace una referencia, un consejo. Es el punto que estamos tratando, un consejo ahora para los esposos. Y dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y entonces nosotros vamos a encontrar
aquí de los versículos 28 al 30, ¿cuál es la razón por la que nosotros no podemos permitir que el mundo nos dé patrones de conducta o de relación en el contexto de la familia? Yo recuerdo, Pastor Marván, usted fue pastor en el distrito de Ixtapaluca y este servidor también. Y yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando mi ministerio, un día fuimos a visitar a un hermano. No voy a decir el nombre, porque seguramente alguien lo puede ubicar. Pero fuimos a visitar a un hermano y bueno, la labor pastoral, hermana, le invitamos a que pueda mantenerse la unidad familiar, a que pueda hacerse esto, porque la familia estaba pasando por un momento desafiante. Y recuerdo que terminando la visita pastoral, el hermano me jaló a un lado y me dijo: pastor, gracias por la visita pastoral. Yo solamente quisiera pedirle algo. Permítame por favor. Y entonces usó una expresión muy coloquial, pero la referencia es, él quería golpear a su esposa por ese desacato o por esa falta de consideración de la esposa hacia el esposo. Y entonces yo le dije: mi querido hermano, si esa fuera la respuesta, si los golpes fueran la respuesta, ¿cuántos hogares felices habría en nuestro país, que es muy machista? ¿Cuántas familias felices habría? Pero eso no es la razón. La verdad es que hay muchos hogares destruidos a causa precisamente de este mal entendimiento de la Escritura de someternos. Tenemos que someternos en el temor del Señor. No es el camino. Por eso el apóstol dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, Pastor David, el apóstol Pablo está aquí contrastando lo que ocurría en la sociedad en el mundo grecorromano, y entonces dice: la nueva humanidad en Cristo Jesús, el seno, el microcosmo es la familia. Y entonces, como es la familia, no puede ser que esto sea así. Es más, él dice: nosotros tenemos que amar a nuestra familia, a nuestra esposa, con amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces contrasta lo que ocurre en el mundo y lo que pasa en nuestro mundo hoy. Hoy en el siglo XXI, un mundo hipermoderno, esto se repite. Y bueno, esto todo lo que hace es dividir, crear barreras, pero en realidad, manteniendo el estudio de esta semana en el contexto apropiado, es la cruz de Cristo nos permite que nosotros podamos relacionarnos de una manera que podemos mantener la unidad en Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Francisco. Y efectivamente el apóstol Pablo, sabiendo la cultura grecorromana de la época, es que anima a los esposos a profesar un tierno amor a sus esposas, muy diferente de lo que está sucediendo en la sociedad. Y en esos consejos que el apóstol Pablo le da a los esposos, les aconseja que amen a sus esposas como a sí mismos. Pastor Jorge, ¿por qué Pablo les dio ese consejo a los esposos? ¿Qué significa, pues, que se amen o que amen a sus esposas como a sí mismos? Sí, qué desafío, porque en nuestra cultura occidental, como ya lo mencioné, la educación, podemos decirla que era machista, o es machista en algunos sectores, donde los que tienen que lavar los platos son las mujeres,
donde los que tienen que planchar, de atender, pues son las mujeres. Y creo yo que en este sentido, pastor, cuando Pablo nos hace esta referencia de amar a vuestras esposas como a nosotros mismos, nos ubica y de cierta manera también nos confronta, porque ¿cuántos de nosotros nos lastimaríamos a sí mismos? Dudo mucho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos dejaríamos de dar de comer si tenemos hambre? Creo que nadie, sino todo lo contrario, sino que hacemos todo lo posible por mantener nuestro cuerpo. Y no sé cuántos de ustedes pues estén llevando, por ejemplo, una dieta saludable, haciendo ejercicio constantemente, porque la idea es cuidar nuestro cuerpo para estar o permanecer el más tiempo posible saludable. Y entonces cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos amar a nuestras esposas como a sí mismos, es lógico que nosotros no nos dañaríamos. Entonces, ahí nos da la apertura para decir, mi deber o nuestro deber es tratar bien a nuestras esposas. En algún momento alguien vino a mí platicándome una situación y se quejaba de la esposa y decía, es que la esposa esto, la esposa es el otro. Y la hermana White, de hecho, en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, ella dice que antes de casarnos deberíamos mirar y preguntarnos, ¿será la persona ideal para mi desarrollo personal? ¿Será que ella contribuye, verdad, a mi desarrollo espiritual y emocional? Y entonces, si encontramos respuestas favorables en este sentido, ella aconseja casarse. El detalle, pastor, es que muchas de las veces no hacemos ese análisis. Y cuando llegamos al matrimonio, entonces empezamos a ver todos estos defectos. Pero el consejo del apóstol Pablo es amar, así como Cristo amó a la iglesia. Qué interesante. Amar así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, la invitación que nos hace el apóstol Pablo a través del ejemplo de Cristo, ¿sí?, es amar simple y sencillamente. Es amar a nuestras esposas con sus defectos y virtudes, dicen por ahí. Y creo que cuando nosotros hagamos esto, seguramente cambiaremos la perspectiva de nuestras esposas, porque posiblemente nuestras esposas hoy no nos aman porque nosotros no las amamos, pudiera ser, ¿verdad? A lo mejor ya sienten que nosotros no hemos hecho lo que debiéramos hacer. Y en ese sentido, cuando nosotros amamos, le mandamos un mensajito de, oye, cuánto te extraño. Posiblemente hasta le va a caer de sorpresa a la esposa. Pero cuando le mandamos ese tipo de mensajes, oye, qué hermosa te veías hoy. Oye, me encantó el desayuno que preparaste. Entonces la mentalidad, la perspectiva de la esposa comienza a cambiar. De hecho, en las primeras lecciones que ya estudiamos, precisamente Pablo hace esta referencia de mirar a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo no amar a Cristo cuando se entregó por nosotros? ¿Cómo no amar a Cristo cuando nos ha perdonado? Nos ha dado su amor, su gracia, su misericordia. ¿Cómo no amarlo? Y es justamente en esa perspectiva que nos invita el apóstol Pablo, a amar a vuestras esposas como a nosotros mismos, ¿verdad? Y dice aquí en los versículos más adelante, versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Entonces ahí está el llamado, ¿verdad?, que nos hace el apóstol Pablo. Amarla de tal manera como Cristo nos ama a nosotros. Muchas gracias por sus aportaciones que me parece son de gran bendición, clarificadoras para que podamos entender mejor este texto, ya que este lenguaje paulino de sean sumisos, pues se ha referido o se ha dado para que se susciten muchos debates en la relación hombre y mujer. De hecho, inclusive ha habido condenas contra el cristianismo mismo, porque de pronto dicen, no, es que la Biblia habla de un Dios tirano, machista, y han vuelto a ver al cristianismo como misógino. Sin embargo, una familia que verdaderamente está en el Señor no experimentará relaciones abusivas como adulterio, como violencia, porque tanto el esposo como la esposa aprenderán a respetarse y amarse mutuamente en el Señor. Que Dios nos ayude para que podamos entender en forma correcta este texto bíblico, pero todavía más para que lo podamos poner en la práctica en nuestra vida diaria. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. En estos momentos estamos analizando la lección número 10, cónyuges juntos en la cruz. Vamos a analizar el segundo segmento de este repaso, que lleva por título La esposa de Cristo. Decíamos hace un momento que, malentendido el texto bíblico del sometimiento entre la esposa al esposo, varios han confundido la interpretación, lo han entendido mal, y eso ha ocasionado que muchas personas vean el cristianismo de una forma misógina, que vean a Dios y a la Biblia como machistas. Pero cuando nosotros comprendemos en un sentido correcto, sencillo, desde el punto de la unidad, como lo está expresando Pablo en Efesios, podemos comprender mejor todavía esos textos bíblicos. En este momento vamos a seguir hablando acerca de las imágenes que el apóstol Pablo menciona de Cristo como el esposo divino y la iglesia como la esposa de Cristo. En esa dirección, Pastor Francisco, ¿qué elementos de Ezequiel capítulo 16, 1 al 14, refleja el apóstol Pablo en su bosquejo de Efesios capítulo 5? Sí, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 5. Si ustedes me acompañan, Efesios 5, el apóstol Pablo empieza a hablar en el versículo 26, la última parte, dice: Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Bueno, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, empieza a hablar acerca de cuál era la condición de la iglesia. ¿Cuál era la condición de la iglesia? Él empieza a decir que, era una iglesia que tenía problemas. Era una iglesia una iglesia donde sus miembros
como venían del mundo, habían practicado inmoralidad sexual, habían practicado pues adulterio, fornicación y todas esas cosas que describe el apóstol. Y dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron comprados, fueron lavados, fueron lavados. Y Ezequiel presenta ese contexto. El profeta Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 16, nosotros vamos a encontrar que el profeta empieza a hablar acerca de pues, la condición del pueblo de Dios. Y si ustedes van al versículo 5, dice, nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. ¿Qué cuidados? Dice, no te bañaron, no te frotaron con sal, no te cortaron el cordón umbilical, no te envolvieron en pañales. Sin embargo, el Señor la ve, dice el versículo 8, tiempo después pasé de nuevo junto a ti, te miré y estabas en edad de amor. Extendí sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez, me comprometí y hice alianza contigo y fuiste mía. Es decir, la condición del hombre sin Dios, Pastor David, es una condición desesperante, es una condición desesperanzada, es triste, pero el Señor nos encuentra. Por favor, piensa en cómo era tu vida antes de encontrarte con Cristo Jesús. Piensa qué actividades eran las que consumían tu tiempo. Y piensa ahora este nuevo estatus que el Señor te da. Y es por eso que en el texto nosotros vemos, dice el versículo 9, te bañé, te limpié la sangre, te perfumé, te puse un vestido bordado, te calcé con finas sandalias de cuero, te vestí con ropa de lino y de seda, te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y de plata, vestida de lino fino de seda y de telas bordadas. Es decir, todo esto habla para ilustrarnos, como bien dijo usted, Pastor Marván, lo que el apóstol Pablo está tratando de ilustrar aquí en el capítulo 5 de Efesios. Es decir, nuestra vida sin Cristo era una vida de pecado, una vida desesperada, pero el Señor dice, nos preparó para presentarnos como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Qué extraordinaria descripción hace tanto Ezequiel como el apóstol Pablo acerca de la iglesia como esposa de Cristo. Y que también entonces nosotros deberíamos tomar esa imagen para nuestro seno familiar y aplicarlo también en nuestro hogar. Así que Pablo pues está hablando estas metáforas del matrimonio, y para hablar de ellas recurre a costumbres y roles de una boda antigua. Pastor Jorge, el día lunes el autor, y el martes también, menciona 6 elementos de la relación de Cristo como el esposo divino con la iglesia como su esposa. ¿Cuáles son estos 6 elementos? Gracias, Pastor. Sí, son 6 elementos que creo yo, si aplicamos a nuestra relación entre esposos, ¿verdad? Porque esa es la intención, desarrollar en las relaciones matrimoniales estos principios. El primero dice la lección, ama a la iglesia como esposa. Y eso es maravilloso saberlo.
Como bien decía el pastor Francisco, cuando nosotros salimos de una condición o miramos nuestra condición, el cómo éramos antes, y vemos cómo es que Dios nos mira, nosotros respondemos a ese amor. Amén. Por eso dice, ama a la iglesia como esposa. Se da a sí mismo como el precio de la novia, ¿no? El sacrificio de Cristo Jesús que pagó en la cruz del Calvario, pues nos da a nosotros el perdón, la libertad de que ahora somos libres en Cristo Jesús y por lo tanto podemos podemos ser aptos para el reino de los cielos, ¿verdad? En aquel entonces había un precio que se pactaba como pago por la esposa. Y mira qué maravilloso el tercer aspecto, que es baña a la novia. En este sentido también dice la lección que puede hacer referencia al bautizo, ¿verdad? Al bautizo. Que precisamente en nuestras creencias, cuando participamos del bautismo, dice que recibimos el don del Espíritu Santo, que es el que nos conduce, que es el que nos guía, nos lleva a la comprensión de ese amor maravilloso de Cristo Jesús y pronuncia palabras de promesa. Y esto es sumamente importante porque en el contexto en el que Pablo menciona la actitud de los grecorromanos, es que ellos utilizaban la palabra para ofender, maldecir, reprender. Y qué maravilloso entonces es que cuando miramos a Cristo, es que Cristo no nos dejó sin esperanza de decir, bueno, ya se fue y ahora ¿qué va a pasar? Sino que dice que nos dio la esperanza de que Él vendría por segunda vez. Qué maravilloso es tener esta esperanza en nosotros cuando pareciera que las dificultades van en aumento, cuando muere un familiar y decir, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso entonces para nosotros es tener esa seguridad de esta promesa de esperanza y vida eterna. Por eso dice, pronuncia la palabra de promesas, nos da una promesa. Y creo que el Señor hasta estos momentos no ha fallado en el cumplimiento de sus promesas. Pero miren, el quinto aspecto es prepara y adorna a la novia. Aunque sabemos, ¿verdad?, que quienes adornan a la novia, pues normalmente son las primeras damas, la gente que está a su alrededor. Pero aquí el apóstol Pablo quiere que nosotros imaginemos cómo es que queremos ver a nuestras esposas. No sé usted, Pastor Francisco, Pastor David, cuando estuvimos esperando a nuestras esposas, ¿verdad?, entrando ahí en el altar, ese momento maravilloso de verla con el velo, bonita nuestra esposa. Entonces, qué maravilloso es tener esta ilusión o esta idea o esta imagen que tiene Cristo de cada uno de nosotros. Él no nos ve como somos, sino como podemos llegar a ser, que eso es lo maravilloso. Y el otro aspecto es que Cristo presenta a la novia como así mismo. Dice, en la antigüedad era el padrino, los padrinos o el padre quienes se entregaban a la novia, nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa. Entonces, miren, qué interesante este aspecto, porque en nosotros no hay nada bueno, Sin embargo, somos presentados a Dios, ¿verdad?, a través de los méritos de Cristo Jesús en nuestro favor. Así que es bien interesante cómo el apóstol Pablo contrasta esta relación de Cristo con la iglesia y quiere que nosotros lo manifestemos. Ojalá que nosotros podamos ponerlo en práctica también en nuestros hogares. Muchas gracias, Pastor Jorge. Qué interesante conocer estos elementos. Y hablando del último elemento, Pastor Francisco, de que Jesús
hace la presentación de la novia. ¿Cómo deberíamos entenderlo esto en el contexto, la presentación de la novia? Bueno, nosotros debemos recordar, creo que la mayoría de nosotros hemos leído Mateo 25. Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes nosotros encontramos más o menos una descripción de lo que ocurría. ¿Qué ocurría? Bueno, el novio lo que hacía era que preparaba todo para que el momento donde iba a ocurrir la ceremonia nupcial. Sin embargo, esto no ocurría sin que nadie supiera. Nosotros, los que esperamos a Jesús por segunda vez, sabemos que este es un evento que va a ocurrir universalmente. Todas las personas están invitadas a participar de las bodas del Cordero. Y lo que nosotros vemos en el texto es que el novio se preparaba. Había un séquito, había un grupo de personas que acompañaban al novio. Pero no era algo que la novia tampoco hiciera. La novia también se preparaba. Y la novia con su séquito, con su grupo de personas, también se alegraban. Entonces llegaba un momento en que estos séquitos se encontraban para entrar a las bodas, a la ceremonia nupcial. Esto es lo que nosotros vemos en Mateo 25. En Mateo 25 dice que hay 10 vírgenes que están esperando a que el novio llegue. El novio llegue y entonces puedan unirse a la procesión de la novia. El texto declara que el novio se tardó un poquito y por eso todas cabecearon. Y cuando despertaron, dice que las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite. Es decir, ellas todavía tenían que recorrer un camino para llegar a la fiesta. Y entonces ellas le dijeron, no, para que no les falte a ustedes ni a nosotras, vayan ustedes a conseguir. Y entonces van a conseguir el aceite y cuando llegan dicen que ya no hay nadie allí. Entonces el texto deja claro que cuando ellas llegan y tocan la puerta, el novio les dice, ¿saben qué? Yo no les conozco. ¿Por qué no les conozco? Bueno, eso habla acerca de esa relación que Dios quiere tener con su iglesia. Dios quiere tener una relación con su iglesia presente, constante, que siempre esté acompañando el desarrollo, la madurez espiritual de la iglesia. Y bueno, ese es el contexto en el que Pastor Marván vemos esta presentación que culmina con la ceremonia nupcial. Muchas gracias, Pastor Francisco. Qué hermosa imagen nos has hecho vivir en este momento a través de lo que es el contexto de la presentación de la novia con el novio, el novio divino que es el Señor Jesucristo. Y teniendo pues estas imágenes en la mente, Pastor Jorge, ¿qué mensaje podemos extraer de todas estas imágenes? Dice aquí el comentario que viene en la lección, me gustó, dice, la reputación y el honor del esposo son magnificados por una novia hermosa. Sí, Señor. Entonces, creo yo que el desafío que tenemos, o lo que quiere darnos la lección, es que es posible tener matrimonios felices, familias felices, cuando nosotros en la esfera de unidad, de comunión con Cristo, manifestemos eso unos con otros. Qué bonito es cuando escucho, ay, mi esposito, mi esposita.
¿no? Cuánto amo a mi esposo, cuánto amo a mi esposa. Esos comentarios ayudan, ¿verdad?, a mejorar las relaciones. Y creo que ese es el mensaje que nos quiere dar esta ocasión, la lección. Debemos poner en práctica y cuidar y adornar a nuestras esposas, a nuestros esposos también, ¿verdad? De tal manera que alabemos a nuestro Dios a través de esas pequeñas muestras de cariño y de amor para con los demás. Muchas gracias, Pastor Jorge, Pastor Francisco. Que Dios nos ayude para que podamos tomar estas imágenes del novio divino, el Señor Jesucristo, su iglesia, la novia, para que lo podamos aplicar también en nuestra vida diaria, en nuestros hogares, y de esa manera podamos estar más unidos también del núcleo familiar, con nuestros cónyuges, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Que Dios nos ayude para que podamos ejemplificar en nuestra vida el carácter de Cristo. Quédense que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 10, cónyuges juntos en la cruz. Y estamos a punto de comenzar con el tercer segmento, que tiene por título Una sola carne. Quisiera llevarlos a Efesios capítulo 5, versículo 29. Y dice ahí, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia. Pastor Francisco, ¿dónde se origina este pensamiento de una sola carne y por qué es el modelo matrimonial? Bueno, la razón por la que es importante resaltar este texto, bueno, el texto, esta frase, es porque viene desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Yo quiero invitarles a que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y entonces el texto, entonces por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, dice esta versión, se funden en un solo ser, en una sola carne. En el contexto del modelo matrimonial es que ambos llegan a ser uno. Elena White dice que no es que el uno absorba la naturaleza del otro, sino que ambos llegan a ser una sola carne. De hecho, el pastor Lael César, él comenta de que antes de que Eva fuera creada, la imagen del hombre no estaba completa en Adán, porque Dios es un Dios relacional. Y cuando Dios crea a Eva, entonces la imagen de Dios puede completarse en Adán, no está completa en Adán. ¿Por qué? Porque ahora ve a alguien que es de su misma naturaleza,
alguien que es de su mismo valor, de su mismo estatus. No es mayor, no es menor, y entonces ellos pueden llegar a estar tan unidos y pueden convertirse en una sola carne. Ahora, esta relación de la que habla el apóstol Pablo, en el mundo moderno, posterior a la caída, por supuesto, donde vemos una explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer, puede presentarse como algo, la palabra es una relación de subyugación, pero no es el propósito. El propósito es una relación de unión entre estas dos personas que se unen mentalmente, que se unen espiritualmente, que se unen emocionalmente y entonces se unen sexualmente y llegan a ser una sola carne, Pastor David Marván. Muchas gracias, Pastor Francisco, por esta explicación. Pastor Jorge Pérez, usted tiene también un comentario al respecto acerca de cómo entender una sola carne. Sí, recordemos que aún en la sexualidad santificamos o glorificamos a Dios. Sí, Señor. Y hay una cita que dice lo siguiente de la hermana White, que dice: muchos profesos cristianos que he conocido parecen destituidos del control moral. Miren qué interesante. Poseían una naturaleza más animal que divina. En realidad, enfatiza ella, dice, poseían una naturaleza casi totalmente animal. Hombres de este tipo degradan a sus esposas, a quienes prometieron alimentar y cuidar. La esposa se transforma en un instrumento para gratificación de las pasiones bajas y lujuriosas. Y muchas mujeres se someten y llegan a ser esclavas de las pasiones concupiscentes. No mantienen sus cuerpos en santificación y honor. La esposa deja de tener la dignidad y el respeto propio que poseía antes de casarse. Así que aquí la hermana White nos lleva a mirar esa unidad a través de exaltar a nuestras esposas, a través de la relación sexual que menciona precisamente la lección. Ojalá y que nosotros podamos tener esto en mente al percibir a nuestras esposas como alguien que es digno de exaltar, que es digno de alabar, porque también es una creación de Dios. Y como bien dijo el pastor, ¿verdad? Sacó de la costilla, porque ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Muchas gracias, Pastor Jorge. Hemos llegado al final de este repaso y vamos a tener palabras de conclusión de cada uno de nuestros participantes de este repaso. Pastor Francisco, ¿algunas palabras para concluir? Claro que sí, muchas gracias. Hay que dejar algo claro. Pablo no acepta la perspectiva acerca de la familia, de que la familia cristiana esté determinada por las realidades de nuestra naturaleza humana caída y de nuestra sociedad decadente. Él por eso eleva la imagen de la familia y la comparte en la relación de Cristo con su iglesia. Y yo quiero concluir leyendo unas palabras que aparecen allí en Creencias de los Adventistas, y dice el pensamiento: aunque algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, pueden en Cristo lograr una armoniosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y la instrucción de la Iglesia. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente para alcanzar plena madurez. El pensamiento dice: estos son uno de los rasgos característicos del último mensaje angélico. Que Dios permita que esta realidad pueda expresarse en nuestros círculos familiares. Gracias, Pastor Jorge. Muy bien, yo creo que en este sentido, Efesios habla de la unidad. Y difícilmente vamos a poder marcar una diferencia en nuestros hogares si descuidamos nuestra unidad con Cristo. Dice la Escritura que separados de mí,
nada podéis hacer. Así que mientras más relacionados estemos con Cristo, seguramente vamos a poder comprender cuál es el desafío que nosotros tenemos, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, en el rol familiar, en el núcleo familiar. Y Dios quiera que el amor que está en Cristo Jesús también sea manifestado en la relación familiar unos con otros. Ese es el deseo que me gustaría, o el desafío que me gustaría dejar en la iglesia. Muchas gracias, pastores, por sus participaciones y colaboración en el estudio de esta lección número 10. Quisiera terminar con lo siguiente. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer en amante compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el cónyuge, y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan de la misma fe. Es por ello que el amor mutuo, el honor, el respeto, la responsabilidad constituyen la estructura o la base de esta relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos, para que podamos observar la relación que Cristo tiene con su iglesia y nosotros podamos pues llevarlo a cabo en nuestra vida con las relaciones interpersonales que tenemos, sobre todo en nuestro hogar, con nuestra misma pareja, con nuestros hijos, en nuestra relación también en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, pero fundamentalmente, como lo estudiamos, en nuestro mismo hogar, que debe ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga. No se olviden de visitarnos la siguiente semana para continuar con el estudio de la siguiente semana. Dios les bendiga.